hoy terminamos el capítulo 5. La verdad es que pues decidimos así darle mucho tiempo por la cuestión de todo el contenido que tiene en cuanto a lo que es los frutos del Espíritu, las obras de la carne. Y bueno, estos temas que hemos estado estudiando, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido ahora? Con los frutos del Espíritu, muchas veces los conocemos, ¿no? ¿Saben que esos frutos hasta la gente de afuera los anhela? Los quisieran tener paz, quisieran experimentar el gozo, quisieran sentir el verdadero amor, quisieran gozar de la paciencia, ¿no? Y de todo esto, pero no pueden. ¿Por qué? Hoy hay muchas enfermedades de ansiedad, tantas situaciones de ansiedad, como dice, sí, ¿qué más? ¿Qué es lo contrario de la ansiedad? La depresión, ¿no? Tantas enfermedades así emocionales, y bueno, de todo esto la verdad es que gracias a Dios que nos ha alcanzado, y pues tenemos tarea, porque mucha gente de ellos pues lo anhelan, pero no pueden porque no conocen a Cristo, no tienen a Cristo, ¿no? Entonces esa es nuestra tarea, y la diferencia que tenemos es que Cristo, de ellos es que Cristo ahora está en nosotros. Él nos ha alcanzado, ha tenido misericordia de ustedes y de mí, de todos nosotros, y pues también la tiene de muchos de los que aún nos falta por anunciarles, ¿verdad? Este evangelio de la gracia, este evangelio que transforma. Y pues vamos ahora a ver, nosotros conocemos acerca de la vida espiritual, ¿sí? ¿En qué consiste la vida espiritual? Hablando de las personas, también buscan un sentido de espiritualidad, ¿sí sabían ustedes? Sí, por muchos lados hay doctrinas, las religiones andan buscando, ¿verdad? Este sentido. Ahora, como nosotros como cristianos, antes de avanzar, para ustedes, ¿en qué consiste la vida espiritual? Ustedes, comunión con Dios, ¿no? En tener comunión con Dios. Esa es nuestra vida espiritual. ¿Qué más? Aprender de su persona y poder amarle de tal forma que seamos obedientes. Aprender de su persona y ser obedientes. Ok, eso está en nosotros. Ese deseo, pues la vida espiritual, vamos a analizar, porque oramos mucho por la vida espiritual, ¿verdad? Por la vida espiritual del pastor, de los líderes, por nuestra vida espiritual. Cuando oramos aquí en los domingos para hacer el devocional, pues oramos por cada uno de los ministerios, los que van a servir. Los que servimos oran por nosotros y oran mucho por nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y en ese sentido, pues vamos a aterrizar hoy en qué consiste la vida espiritual. Para los que ya tenemos tiempo, pues que ya tenemos tiempo. ¿Cuántos espirituales hay aquí? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos se consideran que son espirituales? Así, espirituales. Muy bien. ¿Sí son espirituales? Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué son espirituales? Si aprendemos a depender de Dios. Porque ya se recibe, todo aquel que recibe a Cristo ya es un ser espiritual. O anda en la carne, o cómo está el asunto. Sí, o sea, una cosa es recibir a Cristo, sí, somos de Cristo, ok, sí, y ser espirituales, o sea, ya tenemos al Espíritu de nosotros, ¿verdad? Pero llevar una vida espiritual, sí, lleva a otras cosas, que vamos a ver hoy a través de la palabra en Gálatas. Recordemos que es Pablo escribiendo a las iglesias de Galacia, a los Gálatas que estaban teniendo ahí algunos conflictos doctrinales, donde Pablo, pues de los capítulos 2 al 4, pues trae una grande enseñanza, ¿verdad? Que estuvimos viendo teológica, que desde el capítulo 5 y el capítulo 6, pues vamos a ver ya lo que es la práctica. Estamos viendo lo que ya es la práctica en la vida espiritual y cómo va a aterrizar el día de hoy, mirando hacia los Gálatas, mirando hacia cada uno de nosotros, cómo tenemos nosotros que vivir y llevar esta vida cristiana, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera vida cristiana? Y bueno, pues esto tiene que ser que ya no somos más de la carne, sino ahora somos espirituales, somos parte de la obra de Dios y tenemos que aprender a vivir, a tener esta vida cristiana espiritual.
Pues dice aquí en los versículos 24 al 26, con los que terminamos el capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con esos tres pasajes tenemos, con esos tres versículos tenemos en este pasaje. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? Luego todos quieren leer en el grupo, ¿no? Y dicen, nada más tres. Pero con esos tenemos ahí y ni nos alcanza la hora y media, ¿no? La hora que tenemos. Bien, pues vamos a analizar. ¿Ustedes se acuerdan de este recuadro que compartí con ustedes hace algunas semanas? Que tiene que ver con el hombre natural, que es el hombre natural que vive en la carne, muerto en sus delitos y pecados. Somos las personas antes de conocer, antes de recibir a Cristo, así como nacemos, muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Somos, como la palabra dice ahí, nepios, que significa niño, niños en Cristo, de ahí del griego, que es el que aún no sabe andar en el Espíritu, ¿sí? Es inmaduro. Bien, así comenzamos, ¿no? En la vida espiritual. De Shark, pues significa carne. Arriba, en el recuadro izquierdo superior, dice hombre carnal. Sí, que en Corintios es donde más se refleja esta problemática con los cristianos carnales, ¿verdad? Ahí donde pues estaban todos los dones, pero también se daban mucho a sus deseos y pasiones. Por ahí el apóstol Pablo reprende a algunos hermanos que estaban haciendo cosas indebidas. Ya luego lo estudiaremos en Corintios cuando estemos por allá, pero bueno, lo quise traer para este estudio, para recordar que ese hombre carnal pues es la desviación que no se debe tolerar. Un cristiano puede darse a la carne de nuevo. ¿Puede darse de nuevo a la carne? No debería. No debería, ¿verdad? Pero si hay cristiano carnal. Sí, que se deja llevar por sus impulsos más que por el Espíritu. ¿Y es cristiano o no es cristiano? Ok, bueno. Vamos a ver eso. Hoy lo vamos a aterrizar. Todo es esto que estamos preguntando. Y a donde tenemos que llegar es al neumos, o el hombre espiritual, conocido como neumático, que significa aire, que ya es un cristiano maduro, un hombre, una mujer, que no es que ya lleve muchos años en Cristo, que tenga mucho tiempo sirviendo, sino es aquella persona que ya tiene una madurez en una relación con Dios, que se deja guiar por el Espíritu, que los frutos del Espíritu son notables, tiene dominio propio, tiene todo lo que estuvimos estudiando, ¿sí? Que no se deja llevar por sus deseos carnales, sino deja que el Espíritu Santo gobierne y controle su vida. Bien, nosotros, ¿en cuál nos encontramos? Ahí usted póngale ahí un tachecito ahí donde usted se encuentra. Bueno, la vida espiritual es el tema que vamos a estar analizando el día de hoy. Es para todo creyente. Alonso, ¿este es el que acabo de enviar? ¿Es el último? Sí. Ok. Este es para todo creyente. Trae 21 diapositivas. Para el que es de Cristo. Y esto, bueno, pues así lo dice nuestro versículo que acabamos de leer. Sabed, por tanto, que los que son de fe, leímos en Gálatas, ¿sí? Dice ahí en Gálatas que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y veíamos cómo lo desarrollaba el apóstol Pablo, ¿no? Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. ¿Ustedes se acuerdan de todas estas lecturas? Sí, y es para todo creyente. O sea, la vida espiritual que nos ofrece Dios es para todo el que ha creído en Cristo, ¿sí? No para los que no. Es al que pertenece a Cristo. Que pertenece a Cristo, ¿qué significa? Que ya dio su vida, que ya le reconoció como Señor. Ok, que ya crucificó su carne. Si nosotros de verdad creemos que ya le pertenecemos a Él, o todavía le pedimos a Él para que Él haga para nosotros nuestros deseos. Por conveniencia.
Ok, muy bien. Porque habéis sido comprados por precio, dice ahí en 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿Sí? Nuestro espíritu no es de nosotros, sino ahora ¿de quién le pertenece? A Cristo. Entonces, a Dios, porque hemos sido comprados a un precio muy, muy alto. ¿Sí? Entonces, ya no es buscar lo nuestro, sino o hacer nuestra voluntad o pedirle a Dios que nos ayude a hacer nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y eso nos dirige aún así a orar a Dios para que nos enseñe su voluntad y nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque ya no soy de mí, ya no me pertenezco a mí, ahora le pertenezco a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender hablando en este pasaje. Entonces dice el apóstol Pablo, para los que son de Cristo, o los que son de Cristo, vuelve a reiterar, ¿sí? Los cristianos, vamos a seguir analizando esa parte. Para el que es de Cristo, su vida ya no le pertenece, ya no es más suya. Dice aquí en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí está confirmado lo que acabamos de entender. A ver. Sí, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo ya no es de nosotros. No se debe pensar que se tiene derecho a vivir su propia vida, con sus sueños, sus deseos, y hacer su voluntad. ¿Qué le parece eso hasta aquí? El que es de Cristo ya no busca hacer su voluntad. Y vamos a ver, o sea, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nosotros ya no somos de nosotros, nuestras manos, nuestros ojos, incluso hablando del cuerpo, pero hablando de todo lo demás, ¿a quién le pertenece? El trabajo, el dinero, la familia, el esposo, la esposa, los hijos. ¿A quién le pertenece? Todo es de Dios. Ya no es nuestro, todo eso le pertenece al Señor. Entonces la vida espiritual, hablando del que es, aquí hay un pasaje en donde podemos nosotros analizar también, ese pasaje no lo recuerdo, a ver si me ayudan ustedes, donde dice que nosotros ya no sometamos más nuestros cuerpos a inmundicia, nuestros miembros a inmundicia, sino que los sometamos a Cristo para justicia o por su justicia. Es decir, ¿sí? Ahí también en Romanos 12, 2 me parece que dice, habla acerca, ¿no? de que nosotros ya no hagamos sobre nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestros miembros ya no le pertenecen a Dios. Y hablando que si el cuerpo nuestro es templo del Espíritu, es donde habita Dios. ¿Qué podemos analizar en este pasaje? Tan solo en esto, o sea, ya no soy de mí. ¿Qué me gusta? ¿Qué nos gusta a nosotros? Vamos a empezar por ver. ¿Qué es lo que les gusta ver? ¿Qué nos gusta ver? ¿Qué te ponen en la televisión? A los jóvenes, a los adultos desde hace años que cambiaron la estrategia de mercadotecnia, ¿no? Ya es muy común ver mujeres y hombres semidesnudos, ¿no? Te venden papitas, ¿no? con mujeres semidesnudas. Película. ¿Qué más? O sea, desde allí, o sea, ya no es lo que a mí me gusta ver. La violencia, las películas de terror, porque a mí me gustan. Porque eso a mí me gusta sentir adrenalina, ya no es lo que yo veo, es que a mí me gusta hablar así, porque así yo soy. Tampoco, ¿por qué? Porque nuestro labio, nuestra boca, ¿a quién le pertenece? Ya no somos más de lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué más podemos hacer? Entender que ya Él es el templo, Él vive en nosotros, ya no somos más de nosotros. ¿Esto a qué nos lleva? A morir a nuestros deseos. Todo lo que intoxica nuestro cuerpo. ¿Okay? Todos los excesos a lo mejor hasta comer. Ándale, hasta lo que uno come, ¿verdad? Hasta lo que uno come. Y nos hace daño y a veces eso lo tomamos muy a la ligera. Ajá. En una manera irresponsable, ¿no? En una manera irresponsable. ¿Qué más? Pues incluso someternos, podemos hablar aquí acerca hasta incluso de rayarse, ¿no? De tatuarse. Este cuerpo ya no es mío.
pero le pertenece a Dios y Él habita en este cuerpo que es santo, que es puro para Dios, porque Él me ha santificado, me ha purificado. Pero esto es una razón de que nosotros podemos entender cuando digo yo soy de Cristo y por mi voluntad yo me someto a Cristo, entonces aquí estoy yo. Mientras... Pero ese es el maduro. Ese es el cristiano. Ok, exacto. Vamos a ir para allá, vamos a ir avanzando. Esto es hacia donde nos lleva la vida espiritual, la vida del cristiano. ¿Sí? Muchos estamos empezando. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? De poder someternos, bueno, ya todo lo que hemos visto, ¿no? Someter el cuerpo. Pero también dice, no hacer mi voluntad. En eso es, por ejemplo, lo que hablábamos hace como tres clases que decíamos que si yo vengo, como dice la misma palabra, dice, no, tú vas a ir al altar, pero si estás enojado con tu hermano, no va a servir de nada que vayas. Eso es mi voluntad, estar enojado con alguien, es mi voluntad. Sí, no, y yo creo que no todo tengo eso, que tener eso, nosotros nos identificamos, ¿no? Vamos a ir para allá, vamos a ver qué nos dice este estudio, este pasaje, cuál es el sentido de que Pablo lo está diciendo, por qué nos lo está enseñando el Espíritu Santo. O sea, esto es lo que Él espera. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Dice, la vida espiritual como punto 2 es para el que ha muerto a sus deseos, el que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios quiere que clavemos en su cruz, ¿qué? La carne, para que esté bajo control y bajo sentencia de muerte. Ahí debe de estar la carne. ¿Sí? O sea, ya está crucificada. Sí, pero es que a mí me nace el deseo, pero ya está muerta, ya está crucificada, ya no tiene que resaltar. Sí, se comprende esa parte. En base a ello se rendirán en consagración al Señor. Aquí es este pasaje que les decía. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sí, a esto nos referimos, ¿no? Es decir, no presentéis vuestros miembros, hablando de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros sentidos, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Éramos muertos, pero ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Ya no nos pertenece, ahora es de Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué les parece esta parte? ¿Sí? ¿A qué nos sometemos a veces? La ira, el enojo, todo esto de donde nos viene trayendo, ¿no? Las obras de la carne, en contraste a los frutos al fruto del Espíritu, y que ahora en un sentido, o sea, los que son de Cristo, esto es lo que tenemos que comprender. El cristiano no solamente es aquel que viene a la iglesia cristiana, no es el que trae la Biblia bajo el brazo o el que se sabe Juan 3:16. No, el cristiano no es aquel que sabe hablar el lenguaje, ¿cómo podemos decir? ¿Cristiano? Sí, que tenemos una forma especial de hablar. Sí, no, o sea, ¿qué más no es el cristiano? El cristiano es aquel que ha comprendido esto, que le pertenece a Cristo. Sí. Este es el Hijo de Dios, el que ha sido comprado. Hay una lucha, claro, ya lo entendimos, ¿no? Ya lo estudiamos, la lucha. Pero aquí es donde hay que dar un paso importante. ¿Cómo nos va llevando? Nos va llevando avanzando de actitud en la cuestión de fe. Sí, entonces Dios, acuérdense cuál es el título de este libro, cuál es el pasaje, el tema principal de esta carta. Justificados por la fe, ¿verdad? Y el justo por la fe vivirá. Entonces aquí está todo esto, el justo por la fe vivirá, y todo esto tiene que ver con eso. Entonces avanzamos. La vida espiritual es para el que ha muerto a sus deseos. Ahí en el 24b, el viejo hombre y el yo heredado de Adán es crucificado con Jesús como la obra soberana de Dios cuando nacemos de nuevo. Sabiendo esto, dice en Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea
Dice ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, cuando andábamos en el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Esto es la obra que va haciendo Dios, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Algunos preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo fue crucificado nuestro cuerpo, el viejo hombre? ¿Cuándo fue? El mismo tiempo que Cristo fue crucificado. Sí, al mismo tiempo. Ahí fue crucificado nuestro viejo hombre. Ahora nosotros venimos a la fe de toda la humanidad, de todos los hombres, ¿verdad? De toda la humanidad. Entonces, estamos llamados a elegir, escuchen esta palabra, a elegir trabajar con Dios para hacerle a la carne exactamente lo que Dios hizo. Es decir, esto no es una obra que nosotros decimos, Señor, quítala de mí. Él lo puede hacer, ¿verdad? Lo pudo hacer y evitarle la cruz a Jesús. ¿Sí o no? Y nosotros estamos esperando a que Dios nos la quite, que nos dormamos, que oremos, que abramos los ojos y que ya no somos más majaderos, ya no somos más envidiosos, ya no somos más codiciosos. No va a pasar así. Aquí vamos a adentrarnos un poquito a ver qué es lo que nos está llamando a hacer el Señor. La vida espiritual es para el que ha muerto a sus deseos. Y esto entonces lo entendemos que es un acto ¿de qué? De fe. Ya le pertenezco a Cristo. Él murió por mí, Él me compró a un precio muy alto. Ya no busco ya más hacer yo mis deseos. ¿Cuántos de aquí le batallan todavía con ese asunto de buscar que Dios obre u opere a sus deseos y a sus sentimientos? No, así a lo de cada uno, a lo personal, ¿no? Sí, Señor, quítame esa vecina de aquí enfrente. Yo no la quiero ver, no, me cae mal. Es que ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tal hermano, tal hermana, mejor cámbiame en la iglesia. Sí, entonces este tema, pues aquí es donde nos llama esa transición para ser entonces seres espirituales, ¿no? Y es una cuestión de decisión. Aquí habla, dice, la vida espiritual es para el que ha muerto a sus deseos. Ahí en Colosenses 3:3, los invito a que lean el capítulo 3 ahí cuando puedan. Habla mucho, refuerza mucho esto que hablamos. También la escribió el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué habéis muerto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, en una palabra, la vida cristiana, ¿a qué se refiere? A morir a uno mismo, a morir a nuestros deseos. Oye, ¿se acuerdan que hablábamos acerca de cómo, de alguna manera, el mensaje de la cruz para muchos les es ofensivo? Que hablábamos acerca de que el evangelio para muchos dicen, oye, pero ¿cómo? O sea, yo tengo que negarme a mí, yo tengo que morir a mis deseos y mis sueños, y por lo que tanto he luchado, y por lo que tanto yo he deseado, ¿tengo que morir a eso? ¿Cuál es su respuesta? ¿No? ¿Ya no vive usted? Ok. Ahora entonces, y la respuesta es sí. Sí tenemos que morir a eso. Entonces por eso es que ahí donde hay muchos, donde no se entregan totalmente, donde hay un conflicto, hay un problema allí. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estos pasajes nos hablan precisamente acerca de esto, nos confirman, ¿no? De esta entrega, de que ya no somos nosotros, no nos pertenecemos a nosotros, sino ahora Cristo vive su vida en nosotros. ¿Sí? Eso es el ser cristiano. Acuérdense que Pablo nos está trayendo, ¿sí? de despojarnos o de quitarnos la mentalidad de la religiosidad, de estar bajo la ley, de estar bajo la religión. No que la ley es mala, sino que la ley nos lleva a Cristo, ¿verdad? Es buena en ese sentido, pero también aquí nos
indica cómo es la manera en que nosotros tenemos que vivir verdaderamente la vida cristiana. ¿Cómo es el cristiano? Esto es lo que Dios nos hace a nosotros, nos llama a ser cristianos, ¿no? La victoria no se obtiene luchando. Hemos hablado de una lucha espiritual, ¿verdad? No se obtiene luchando, que tú tengas que estar ahí peleando, que el espíritu tú le das lugar, sino hay una sola cosa que tenemos que hacer, rendir nuestra vida a Cristo, rendirnos a Cristo. Entre más escuchemos ese ahora sí que ese yo y que te está diciendo, pues no, ¿por qué te vas a dejar? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Entre el yo, la carne y el diablo. Pero la cuestión es, desde el primer momento que se escucha, dice el Señor, estar firme, orar, sin cesar, y Él huirá. Esto que estoy pensando, ¿glorifica al Señor? ¿Esto que estoy pensando edifica a mi hermano? Sí, esto que me está llamando a hacer mi carne, porque así soy yo. Yo soy de esas personas, dicen muchos, no, es que yo soy de esas personas que así somos. Así somos allá en mi pueblo. No, entonces, así he crecido. Así he crecido. Pero entonces aquí es un asunto de fe, un asunto de entrega, un asunto de decisión. Nuestra vida es de constantes decisiones. ¿Y sabe usted cada cuándo tenemos que hacer esa decisión y tomar esas decisiones? Todos los días. El mismo Señor Jesucristo. Y yo creo que el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo y poniendo a escribir o recordándole eso, poniéndole en la mente, en el corazón al apóstol Pablo para escribir esto, ¿sí? Viene de este contexto, donde dice, y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tres cosas, miren, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo que hablamos, ¿verdad? No es lo que es que yo quiero esto. Es que a mí me gusta aquello. Y busca su propia comodidad. Por eso el Señor dice, si tú estás en esa situación, te es imposible seguirme. Porque no estás dispuesto a dejar tus áreas de confort. ¿Sí? No estás dispuesto a negar tus sueños, a negar tus deseos, a negar tus pasiones. No estás dispuesto. No puedes seguirme. Pero dice aquí, si alguno quiere, a nadie obliga, si alguno quiere, estamos hablando de una situación voluntaria. ¿Usted qué piensa? Es voluntario, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, yo quiero seguirte a ti, Señor. Niéguese a sí mismo uno, tome su cruz cada día. ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende usted por eso? Tome su cruz cada día. Pues eso, la cruz significa que ahí vamos a crucificar. ¿Qué significa la cruz? Dejar nuestros deseos, renunciar a nuestros gustos, nuestros deseos, a lo que uno quiere, esperar. ¿Crucificarlo? Es como que es en el negarse, ¿no? A uno mismo, renunciar a todo eso. Pero la cruz representa muerte. Muerte. Tome su cruz. ¿Qué significa eso? Clave su carne. Desde que amanece. Y llorar, Señor, no me dejes salir a mí. Mejor sé tú. Tú gobierna mi vida. Porque yo la voy a regalar. Sí, que el Señor nos gobierne. ¿Cuántos oramos así o cuántos se nos olvida orar así? No, y al rato ahí estamos llenos de situaciones. Cuando empezamos a conocer qué fuerte, ¿no? Cuando dice, sí. Deja que el Señor te lo... ¿Cómo me va a gobernar? Sí. Soy ingobernable, ¿no? Estoy grande para gobernarme solito. Sí, no, ahí está el conflicto, ¿no? Del yo. Pero aquí está parte de entender el Evangelio, de comprender el Evangelio y de estar anunciando y proclamando y predicando constantemente el Evangelio, que no se trata de nosotros, que se trata del que murió en la cruz, de que se trata del que nos da la vida eterna, que perdona nuestros pecados, el que derramó su sangre. Exacto, entonces, y dice entonces, y sígame. Esta palabra
Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, hermanos, todos los días, tomar esa decisión por Cristo. Hoy no voy a hacer mi voluntad, Señor, que se haga tu voluntad este día, mi trabajo, en donde sea. Yo quisiera esto, Señor, pero tú me enseñas esto otro. Yo quisiera huir, que es lo más fácil, pero Señor, dame las fuerzas para estar, para continuar, para seguir, ¿sí? Para poder amar. Entonces, esto dice el Señor, y síganme. Si alguien no hace esto, le es imposible seguir a Jesús. Por eso vemos a muchos que no, se quedan. Una vez vino un varón y le dijo al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, sígueme. Sí, Señor, pero nada más deja que entierre a mi padre y voy contigo. Sí, me acabo de casar, en otra parábola, ¿no? Entonces hay asuntos en donde no se está dispuesto. Porque es seguir sirviendo al mundo o seguir estando en el mundo, ¿no? ¿De la carne? Muy bien. Entonces, bueno, ahí terminamos el punto número 2, ¿sí? Que la vida espiritual es para los que han muerto, a los que han crucificado, a los que han muerto a sus deseos. Punto número 3, la vida espiritual es estar en sintonía con el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué, de dónde viene todo esto. Dice ahí en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y andar, ya lo habíamos leído en el versículo 16, pero viene con otra connotación, ¿sí? Andar en el versículo 16 es peripateo, que es la palabra normal para caminar. Y se utilizó ahí en el versículo 16 como una imagen del camino de vida, ¿no? De anden en el Espíritu. Aquí es estoicheo en el griego, que significa caminar en línea con, o estar en línea, estar al lado de una persona o una cosa, o aferrarse a, o estar de acuerdo con. Y aquí dice seguir. Ese es el significado en esta parte de andemos en el Espíritu, o seguir, pero también significa avanzar, dar un paso en orden o aprender a caminar. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y esto de aprender a caminar, pues lo podemos ilustrar como nosotros lo hemos aprendido. Es un proceso de aprendizaje. Como dice mi hermana, para todos aquí, a veces nos cae bien pesado el asunto en la cuestión de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es? Pero Dios conoce exactamente nuestra condición. Dios conoce exactamente nuestro corazón y cómo somos. Si somos fáciles o difíciles para Él. ¿A usted le cuesta trabajo a Dios? ¿Dios le tiene mucha paciencia? ¿O le es fácil a Dios? ¿Sí? Entonces este es un asunto de aprendizaje, experimentando, probando y cayéndose. Como que esta parte dices, bueno, a ver, acuérdense del nepios, del niño en Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. No sabemos, no conocemos. Y ante todo esto, ¿sí? Tenemos que saber que es un proceso de aprendizaje. Pero constante, hay que estar, porque miren, de igual modo tenemos que aprender a dar en el Espíritu, así como aprendimos a caminar. Cuando uno aprende a caminar, nos dejan solos nuestros padres. ¿Qué sucede? Nos caemos. Pero así como nos caemos, nos levantamos, ¿no? Seguimos y otra vez nos volvemos a caer. Ahí traje una ilustración hace ratito en la anterior, ¿no? De un niñito que se fue de cara y pues bueno, así andamos, ¿no? Aprendemos con chichones, con raspones, con todo tipo de golpe, ¿no? Entonces, pero aprendemos a caminar. Entonces, en esta vida espiritual también, hermanos, muchos temen, o uno de los
impedimentos en un sentido a llevar a entregarse a una vida espiritual es que le van a fallar a Dios, que van a fallar. ¿Usted ha escuchado eso? Ok, entonces de igual manera tenemos que aprender a andar en el Espíritu por medio de ensayos. Bueno, así lo ilustran, ¿no? Voy a intentarlo hoy. Hoy voy a dejar que Dios me guíe. Señor, ayúdame a guardar mi boca, a frenar mi lengua, ¿no? Hoy lo voy a, Señor, tú opera en mí. ¿Y a cuántas veces lo hemos intentado y de repente les gana de nuevo ahí? Pero se probó, se experimentó y a la siguiente, Señor, ya no es un asunto de hacerlo deliberadamente, ¿verdad? De ya no practicar el pecado, sino, Señor, me equivoqué otra vez. Dame la oportunidad y ahí vamos de nuevo. Es una manera de poder aprender hasta que Él nos controle totalmente y digamos, oh Señor, gracias, porque ya no digo las groserías, es más, ya no las digo, solo las pienso. Ahora ayúdame a quitarlas de mi mente, ¿no? Ya avanzó, y ahora el Señor nos va a ir limpiando. Así. Sí, ¿no? Hermana. Sí, hermano, y sobre todo, ¿cómo aprendemos esa parte de que ya no es mi voluntad, sino la de Dios? Muchas veces no lo experimentamos como para poder ser espirituales, pues que tomamos decisiones y nos va mal, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de aprendizaje, sí. También es otro tipo Claro. de aprendizaje, porque en lugar de pedir la sabiduría de Dios o el consejo de Dios, pues queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Y entonces es cuando nos caemos, nos Sí. tropezamos. Papá, quítale las rueditas a la bici, yo ya puedo solo los dos. Exactamente. Y ahí van a dar por Entonces, allá. es parte del aprendizaje Así es. porque yo lo he experimentado, ¿no? Yo creo que sí, todos. Pero es parte que nosotros lo conozcamos, que los nuevos conozcan y que nosotros sepamos y lo podamos también manejar, hermano. O sea, tú ora, sigue orando, ¿sí? No te dejes que te lleve tu carne, depende de Dios y busca, sigue intentando, sigue orando. Eric. ¿Cuál sería una evidencia clara de que un creyente realmente está caminando o está en sintonía con el Espíritu Santo? Pregunto esto porque a veces buena pregunta. suele confundirse que los años de experiencia quiere decir que eres espiritual, y realmente no es así. Es correcto. Los años de edad te dicen que eres espiritual, Tampoco. no es así. Muchos diplomados en teología, en escatología, en liderazgo, en historia de la iglesia, y tampoco eso quiere decir que Los es niveles de espiritual. Puedes capacitación. recorrer toda Correcto. la ruta del discipulado y eso tampoco quiere decir que eres espiritual. Entonces, ¿cuál sería una evidencia clara de que estamos en sintonía o de que un creyente está creciendo espiritualmente y está en sintonía con el Espíritu Santo? Pero ¿cuáles son esos frutos? O sea, si son sus frutos, porque fíjense que uno llega hasta un punto, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablábamos de que queremos nosotros someter la carne con carne? ¿Sí? O sea, vencer carne con carne en nuestras estrategias, en nuestros pensamientos, pero llega un punto en donde se nota en la transformación de las personas, en su actuar, en cosas que sabemos. Por eso es la importancia de tener un pastor, de abrir el corazón, de estar en el servicio, de tener un mentor, de decir, esta es mi lucha. ¿Sí? Varones que batallan con venimos de un contexto que pasan las mujeres y voltean a verlas. No, esta es mi lucha. Señor, gobierna mi vida. Ya no podemos ver más allá en lo que puede pensar, ¿verdad? Pero se nota en muchas acciones, en su manera incluso de hablar y de expresarse. ¿Sí? ¿A cuántos que vienen de una costumbre así les gana? ¿No? Y decir, tal vez en una evidencia, en la manera en que se conduce, en la manera que pueden entablar una charla con una mujer mirándola a los ojos, ¿no? Que puede estar, o sea, en un sentido estoy hablando en esa área de hombres, ¿no? En las mujeres, en un sentido espiritual, se nota a veces en la manera de hablar, porque ha tenido la manera de orar, el que ha tenido ese contacto, si vamos un poquito más para arriba, ese contacto con Dios, en una dependencia de Dios, en una experiencia que se ha tenido en su palabra, con el Espíritu, y que entonces ya viene siendo o forma parte de un lenguaje vivido. ¿Sí? ¿Sí se puede entender? O sea, cómo es que ha sido
en nosotros esa evidencia? ¿Cómo es que Dios nos ha ayudado a entender que es algo espiritual? O sea, nosotros nos vamos conociendo. Hace muchos años había aquí una hermanita, ya está con el Señor, pero también dejó de estar con nosotros aquí y tuvimos un altercado. Yo tenía poquito tiempo y tuvimos ahí una situación en donde la hermana me decía que yo me había portado mala onda con ella, ¿no? Y que pues ya me iba conociendo, ¿no? Y ya saben, ¿no? Entonces digo, pues hermana, perdón, pero deme la oportunidad. Yo creo y desde entonces he creído que todos los cristianos, cuando nos conectamos con Dios, no somos los mismos siempre. Dios nos viene transformando constantemente. Y llega un punto en donde la misma familia da testimonio, los amigos dan testimonio, esta dinámica de tener esta amistad, el compañerismo, nos va llevando también, el compartir el ministerio, nos va llevando también de alguna manera a ir viendo, no como evaluando, pero sí viendo, ¿no?, la obra que Dios está haciendo en las personas. Y cuando viene de un punto espiritual, ya no un punto carnal, yo no voy a perdonar esto cuando escuchamos a alguien que viene con su carne a todo lo que da porque alguien le hizo algo, de la familia extendida, no cristiana, o aún de los cristianos, un problema entre cristianos, y dicen, ¿saben qué? Yo aquí no aguanto, estoy bien lastimado y ya me voy. Pero entonces, eso viene en la carne, pero cuando nosotros oramos y le compartimos palabra, le decimos, mira, depende de Dios, Dios dice esto. Y entonces notamos que toma una decisión a favor de lo que Dios dice, aunque ya nos hizo saber su problema, su sentir, a pesar de lo que él siente o ella quisiera, ¿sí?, que va en contra de su voluntad por hacer la voluntad de Dios y permanece. ¿Cuántos estamos aquí por eso? Y permanece, es una evidencia. Estamos hablando de la permanencia. Y que entonces ahí cambia y lo escuchamos dar una clase infantil o lo escuchamos dar una prédica, una enseñanza. Y entonces eso que aprendió ese día, que Dios le enseñó, que ese contacto que tuvo con el Espíritu Santo, y él decidió negarse así para obedecer lo que Dios manda, a veces es el contexto de una predicación, de una enseñanza, ¿no?, en que uno ya vivió una experiencia que se da a veces uno hablando con otro. Y esta es parte de la evidencia cuando uno va dando esos pasos espirituales. Ciertamente, para tener esa madurez espiritual no vamos a llegar jamás a ser como Cristo, pero se va a ir viendo a través de los años el temple, ¿no?, el dominio propio, la paciencia en la que habla, el amor. Te puedo escuchar que vienes con todo lo que tú sientes, con toda tu dinámica, pero ya no me causa a mí más, sino te voy a llevar a que Dios controle eso, ¿sí? Una persona espiritual, es que yo lo veo de esta manera, Señor, esto no es justo, ¿no? Y el Señor, sí, nos dice, a ver, espera, velo desde esta lado. ¿Cómo lo ve Dios? El Espíritu, deja que el Espíritu Santo, ¿qué te muestra? Y aquí hay algo que podemos adelantarnos un poquito a esto. Es que, miren, todos sabemos como cristianos lo que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo nos enseña. Y al estar nosotros en sintonía con Él, tenemos que ser sensibles, tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar aquí a hacer ridiculeces, ¿sí? El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a perder el sentido, la razón o el conocimiento. Nosotros tenemos que entender eso, que el Espíritu Santo, su obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, a conocer a Cristo, a exaltar a Cristo, ni siquiera a Él mismo. El Espíritu Santo no nos va a llevar nunca a exaltarlo a Él, porque su obra de Él es guiarnos a Cristo y que nosotros exaltemos y glorifiquemos a Cristo. ¿Cómo ven eso? ¿Cuántas doctrinas hay que enseñan lo contrario, ¿no, hermano? Gloria. Y lo que decía Enrique, hermano, también Jesús lo dice. Si hay evidencias que nosotros podemos ver, porque dice, el que roba ya no robe más, el que miente ya no mienta más. Y ahí se empieza a ver, sí, físicamente, ¿no?, que la persona, Dios está haciendo algo en ella, o ya está practicando el
fluye, ¿no? Ya no hace todas esas cosas de la carne que no le agradan a Dios, ¿no? Pero sí es visible, luego cuando vemos que una persona antes decía muchas groserías, ahora ya no dice tantas, hasta que llegue el punto en que ya definitivamente ya lo dice. Exacto, y cómo resolver conflictos, ¿no? Lo estamos llevando desde el punto carnal, porque estamos hablando de cuando empieza, ¿no? A decir las groserías y todo, pero ya una persona que ya no las dice, pero que también ya sirve en la iglesia, pero que también pierde su comunión con Cristo, y que a veces ya lo hace, como dice Eric, tomas cursos y todo, y finalmente no significa que eres completamente espiritual, ¿no? Entonces, desde comenzar hasta cuando ya tenemos más tiempo, hermana Elisa, luego Eric. Sí, bueno, lo que acaba de decir usted es que dice que la forma de hablar, pero hay también de orar. Hay personas o hermanos, usted los ve orar y dice, no, bueno, ya es espiritual, ¿no? Pero una cosa es hablar, orar, decir, y otra cosa es hacer. Y ahorita lo que va a decir usted, el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Es correcto. Y lo que hablamos de cuando nosotros escuchamos orar y hablar a alguien, porque también conocemos su vida y hay congruencia. ¿Sí? O sea, hay una congruencia, hay una conexión que dice, sí, es cierto, lo que el hermano está enseñando. Y no es de él, ¿no? Sino que deja que Dios lo use. Ese es nuestro lenguaje, es que Dios lo use para la enseñanza, para la predicación, para la palabra, el mensaje que me dio, ¿no? Creo que una de las evidencias más contundentes en la vida del creyente es el amor. Definitivamente. Aquí definitivamente tenemos caracteres diferentes y puede haber choques, diferencias, fricciones, pero la evidencia más contundente es, Señor, ayúdame a amar a mi hermana, a mi hermano, que tal vez su palabra me lastimó, su actitud me lastimó o su acción me lastimó. Y ahí es la evidencia más contundente, ¿no? Lo que veíamos en el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mayor de ellos? El amor. Cuando tú aprendes a amar a tu hermano o a tu hermana, que es difícil, es una de las evidencias más contundentes que estás en sintonía con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces esto se va a dar cuando nosotros entendemos esto, porque nadie puede amar desde su carne. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Y aquí es donde tiene uno que morir, y esa evidencia se va a dar en cuando yo me niego a mí mismo por el beneficio del otro, hablando del amor agape, ¿no? Entonces, agape. Agape. Bien, Eric, sí. Y miren, ahorita que Eric ya se adelantaba, vamos a terminar este tiempo ya. Dice, de igual modo tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu por medio de ensayos, pruebas, aciertos y fracasos. ¿Sí? Nos vamos a caer, nos va a doler, pero vamos a aprender. El propósito es que aprendamos, no por medio de cursos, diplomados, conferencias bíblicas. No con esto estoy diciendo que no vengan, no. Esto nos ayuda a aprender, sí, tienen que venir, el Espíritu los va a impulsar. Algunos los han tomado y aún no viven la verdadera vida cristiana, como dice mi hermano Eric, no son espirituales, no. Entonces, tomando la decisión cada día de depender del Espíritu Santo para que produzca ese fruto en mi vida, ¿sí? No es de nosotros. Uno de los temores es fallar o fallarle a Dios, y eso es seguro que pase. Y sí que duele, ¿no? Ya cuando el Señor nos confronta. Pero necesitamos dar los primeros pasos, hermano. Uno tiene que decidir, Señor, yo quiero esto, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que seas tú a través de mí, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos, les preguntaba hace 8 días, ¿no? ¿Eres más 80 tú, es 80% tú, 20% Dios? ¿O cómo es tu vida? ¿50-50? ¿O 100% Dios y cero yo? Qué complicado, ¿verdad? Qué difícil, pero a eso vamos. Si pues, dice Colosenses 1:4, si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y allí está la plenitud. Allí está la plenitud. Se refleja en el carácter, hermanos. Como último punto, la vida espiritual se refleja en el carácter. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puede ser que uno llegando ya a ser espiritual pueda ensalzarse,
¿Sí pasa? Sí, ¿no? Ya donde los tienen, ¿no? Nadie se acerca, ¿no? Tienes que sacar una cita, ¿no? Te tocan 2-3 meses, ¿no? Sino, dice, no debemos provocarnos, porque el ser uno vanaglorioso, ¿cómo se escucha a alguien que, ay, yo, y yo esto, yo aquello, ¿no? Por mí, ¿no? Pues, ¿cómo se escucha, no? Y dice, ya por acá están ahí, qué gordo, ¿no? Qué mal. Dios me perdona, no sé si es un líder, pero me cae mal, ¿no? Entonces, no debemos provocarnos ni sembrar rivalidades, ni envidiarnos unos a otros. ¿Puede suceder esto? Hablábamos del celo ministerial. Esto nos puede pasar. Entonces el apóstol Pablo, el Espíritu Santo sabe cómo somos. Algunos pueden llegar a ser vanagloriosos en su propio andar en el Espíritu. Así es. Pero tenemos entonces que morir a nosotros. Y dice aquí, a menudo sucede de manera gradual, va de menos a más. Por lo que Pablo advirtió, no se envanezcan. Por ejemplo, no me imagino al apóstol Pedro cuando Pablo lo reprendió, ¿no? Ok, sí, buen ejemplo. Entonces ahí, o sea, cómo lo recibió de alguna manera Pedro, ¿no? Humilde, ¿no? Ajá, reconoció que de alguna manera estaba haciendo mal y se estaba dejando de alguna manera dominar por el Espíritu, ¿no? Okay. Porque imagínate. Lo contrario es, fíjate a quién le estás hablando. Hey, ¿con quién estás hablando? Soy el apóstol Pedro. Tú eres nuevo, ¿no? Tú vas llegando, ¿no? Fíjate cómo me hablas, ¿no? Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Entonces, por eso aquí es que debemos dejar, para ser espirituales, que el Espíritu nos gobierne. Y tenemos que aprender a andar. Es paso a paso. Así que no se me desanimen. Tenemos que ayudarnos unos a otros, a seguir creciendo. Cometemos errores, yo he cometido muchos errores, todos hemos cometido errores, es más, todavía seguimos, ¿no? Cometiendo errores, pero grande es la gracia de nuestro Dios que nos permite seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues este es el punto de la vida espiritual que se refleja también en el carácter. Y pues bueno, ser vanaglorioso es estar seguro de que siempre estamos en lo cierto, en lo correcto, incluso si eso significa que otras personas siempre están equivocada. No es como tú dices, es como yo digo. Cuando somos vanagloriosos, siempre seguros de que tenemos la razón, siempre confiados en nuestras opiniones y percepciones, definitivamente provocamos a otras personas, ¿verdad? Los afectará de manera incorrecta y será la fuente de muchos conflictos. ¿Será esa la base de los conflictos que tenemos en casa? No, yo sí voy a la iglesia, tú ni vas, ¿tú qué sabes qué me vas a decir? No, sí. Además tú ni a los diplomados vienes. ¿Cómo crees que me quieres reprender? Qué bárbaros somos, de veras. Que Dios nos ayude y que nos ayude a resolver esto y a ayudarnos a crecer unos a otros. Así que si Dios, por medio de todas estas enseñanzas, nos ayuda a reflexionar y que hemos cometido algo mal y nos lleva a sentirnos mal, demos gracias a Dios y sintámonos gozosos, porque Dios nos está haciendo lo que estamos, enseñando lo que estamos haciendo mal para sacarlo, para Él estar dispuesto a perdonarnos, porque no rechaza un corazón arrepentido. Entonces, hermanos, pues, qué grande esperanza, ¿no? ¿Usted qué siente eso? Lo seguimos platicando en los grupos familiares, ¿vale? Entonces, cuando somos, ya leímos eso. La vida cristiana no consiste en subir rápidamente como globo, ¿no? Así está inflando. Es más bien un andar diario. Se trata de ir colocando un pie delante del otro, paso a paso, con una actitud de dependencia total del Espíritu Santo. Es indispensable tener una relación con Dios y hay que ser y comportarse como hijo de Dios. Esto que hago, esto que pienso, esto que digo, es de un hijo de Dios. Entonces, hermanos, ¿quieres ser espiritual? Vamos a ver, ese es el tema de la siguiente semana. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo en tu palabra. Ciertamente, Señor, pues a veces pensamos qué difícil es, pero también vemos, Señor, cuán grande es tu corazón.
que tú nos proporcionas. Sabes que no podemos, Señor, pero nos has dado tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Ciertamente nosotros nos declaramos impotentes de hacerlo, Señor, pero es en tus fuerzas, es en tu poder, es en tu amor, Señor, en que nosotros queremos reflejar a Cristo, no en nosotros. Es imposible, Padre. Ayúdanos a poder aprender a vivir. Si en ti hemos vivido, porque tu Espíritu da vida al nuestro, ahora queremos caminar contigo, Señor. Gracias por cada vida que se está integrando, la que tú estás añadiendo a esta iglesia, Señor. Y por los que aún tenemos tiempo y que seguimos aprendiendo, Señor, que seguimos tropezando y cayendo. Gracias por esta esperanza, pero ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos de ti, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por cada alma que ahora nos hemos reunido y que pertenece a esta tu iglesia, la mejor iglesia, porque ha sido comprada a precio de sangre. Señor, también queremos orar por los diezmos y ofrendas que serán recaudados el día de hoy. Bendice a quienes ofrendan, ese corazón dador, alegre, y también, Señor, a quienes lo administran, para el propósito por el cual es entregado. Bendícelo, Señor, por favor, y multiplica. En el nombre de Jesús. Amén y amén.